Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Bueno, la palabra ya lo está adelantando. Vemos que estaba diciendo Lemuel que la obra se terminó hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. Bueno, ese ánimo pronto nos pide el Señor, ese ánimo listo, pero ese ánimo solamente viene cuando uno está fortalecido en la fe, en la esperanza, en la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno está debilitado, quiere decir que no va a trabajar, está desanimado, tiene angustia, tiene duda en cuanto a la palabra, no tiene fe. Entonces, vemos que nuestra alma se debilita cuando no recibe la palabra, cuando no la come, cuando no la digiere espiritualmente. Entonces, no puede trabajar un alma debilitada, no se puede mantener en el camino y por lo tanto tampoco puede crecer en la fe, en la confianza. No puede crecer en el conocimiento porque es un alma que está débil, que no está comiendo, que no está fortalecida. Por lo tanto, el Señor nos pide que recobremos esos ánimos, pero necesitamos de la palabra. Nuestro alimento espiritual de cada día es este pan vivo que descendió del cielo, como dice la palabra. Y entonces esto es lo que nos va a fortalecer para mantenernos en el camino, lo que nos va a apuntalar. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces, cuando un alma no tiene palabra, no puede tener fe y por lo tanto se va a debilitar y por lo tanto lo que va a crecer es el desánimo, el desaliento, el pecado que va a dominar, la duda, el abandono y por lo tanto no va a agradar a Dios porque va a retroceder, va a ir para atrás y va a servir a Satanás o va a servir al mundo como lo entendemos. Entonces, por eso mismo nos pide que tengamos ese ánimo, esa fortaleza. Pero esto nos pasa a todos en un momento, nos desalentamos, como le pasó acá, por ejemplo, en primer libro de Reyes, 19, primer libro de Reyes, 19:4, nos va a hablar un poquito de lo que le pasó al profeta Elías, un gran varón de Dios, un hombre valiente que combatía él siempre y todo lo que le pedía el Señor, él lo hacía. Él iba para el frente, él no retrocedía, él batallaba. En este caso vemos que también dice que se presentó frente a los profetas de Baal y los mandó a prender y los mandó a matar, dice en el 18:40 del primer libro de Reyes. Entonces, como dice en ese versículo, prended a los profetas de Baal para que no escapa ninguno. Entonces el Señor quiere, hermano, que prendamos o que agarremos cada pecado, cada duda, cada manifestación que pone Satanás en nosotros, tenemos que agarrarlo, prenderlo, matarlo, destruirlo. Eso es lo que quiere el Señor y solamente vamos a descubrirlo a través de la palabra. Nos va a fortalecer a través de la palabra, nos va a dar esa fe para combatir hasta el final, hasta donde Dios quiere, hasta donde Dios nos use. Y dice 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Vemos acá la palabra, como lo dice, que en un momento, a causa del miedo, del temor que tenía, porque Jezabel lo venía persiguiendo y lo quería matar por causa de que justamente mató a sus profetas, los profetas de Baal. Entonces, así también, cada vez que matamos un pecado, no se va a quedar con los brazos cruzados Satanás. Y entonces empieza la pelea, empieza la persecución, empieza el combate. Y cuando viene ese temor, podemos decir, ese abandono, ese desaliento, como le habrá pasado acá, porque él quería y escapaba por su vida. Y como dice acá la palabra, basta ya, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Entonces lo que estaba reconociendo acá, hermano, es el debilitamiento que le había tomado. Yo en esto me comparo, y lo di en ejemplo, lo que me pasó la otra vez, la vez pasada, hace cosa de una semana. Había soñado que estaba sirviendo ensalada así de verdura, en la mesa, y una señora me dice,
una señora anciana ya me dice, no sirvas, no hagas así, no sirvas ensalada, me dijo así. Vos ocupate solamente de la palabra, no quieras quedar bien con la gente, dice. O sea, entendiendo yo, esa ensalada de verdura significa como el sacrificio que ofreció Caín, que verdura ahí, ese sacrificio es de la tierra. Entonces uno se esfuerza naturalmente para poder agradar a las personas, pero me dice, ocupate solamente de la palabra. Porque vos, me decía así en el sueño, vas a ser más grande que tu mamá. Y yo en el sueño no, o sea, lo escuché pero no lo creí. Porque decía por dentro, ¿no? Yo razonaba, viendo la dedicación que tenía mi mamá, la lectura, la oración, yo veo como imposible eso, ¿no? Como imposible que pueda llegar a tener esa consagración como tenía mi mamá y por lo tanto el conocimiento. Entonces me identificaba en esta frase de Elías, no soy mejor que mis padres. Entonces él habrá visto ahí su desaliento, sus pecados, habrá visto cuando dice sus padres, está hablando de todos los profetas anteriores, de todos los que vinieron sirviendo al Señor y seguramente habrá visto su bajeza, sus pasiones, sus manifestaciones y en este caso vemos acá, como dice la palabra, 19:5, echándose debajo de un enebro, se quedó dormido y aquí un ángel tocó y le dijo, levántate y come, levántate y come. Dice, se quedó dormido. ¿Cuántas veces nos quedamos así, hermanos? Desalentados, oprimidos, con desánimo en nuestra vida. Y más enfáticamente lo que quiero tocar es el desánimo, el desaliento. Cuando entramos en ese valle de muerte, en ese valle del desaliento, como uno quiere abandonar, como uno ya no tiene fuerza para seguir en el camino, muchas veces viene porque tiene que venir, por inercia, por quedar bien con el hombre, porque por acostumbramiento muchas veces, por no abandonar el lugar, por no traicionar, no desamparar la obra, pero lo que viene es el cuerpo y no el alma, porque ya hay un abandono, un debilitamiento de la fe. El alma solamente está alimentada de todo lo que te ofrece Satanás, los pecados del mundo, y eso trae debilitamiento, se fortalece únicamente en los pecados de razonamiento en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y eso es lo que te debilita, porque empiezan a surgir las dudas, empieza a avanzar las dudas, como decía Lemuel, y eso nos quiere traer abandono del camino, el desistir, porque ya no sentís la presencia, porque hay raíz de amargura, porque hay desaliento, y esos son síntomas, son señales del debilitamiento de la fe, por cuanto no comés la palabra, no participás del alimento sólido. Vemos acá la palabra que siempre nos pide que comamos el maná o el pan del cielo, siempre que nos estemos alimentando de la palabra. La misma palabra lo dice en Filipenses 4:8, que tenemos que alimentar nuestra mente y que tenemos que pensar. Dice, todo lo bueno, todo lo puro, si hay virtud alguna, en esto pensadlo, dice la palabra. La palabra dice que tenemos que combatir contra el viejo hombre. La palabra dice también, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo, porque eso es lo que nos va a debilitar. Y tenemos un combate, y muchas veces en esos combates, ahí se debilita la fe, porque viene con diferentes estrategias Satanás, con diferentes armas, con diferentes pensamientos para debilitarnos, para apartarnos del camino y decir, ¿qué sentido tiene el servir al Señor? Muchos dirán, ¿qué sentido tiene? Si todos tenemos pecados, si todos tenemos luchas, si usted también tiene lucha, pastor, como muchas veces dicen, entonces ¿qué sentido tiene el servicio al Señor? ¿Qué sentido tiene el servicio en la casa del Señor? Bueno, justamente la palabra nos apunta que el Señor nos da herramientas, el Señor nos da el conocimiento, el Señor nos da la palabra para poder vencer. Y sin el Señor no vamos a poder vencer a Satanás. O sea, podemos estar en el mundo, nosotros a nuestra manera, hacer según nuestro pensamiento y vamos a sufrir, pero no vamos a tener salida. En cambio, con la palabra nos da la herramienta, nos fortalece nuestra fe y empezamos a combatir contra esos pensamientos que quieren gobernar nuestra mente para hacernos sufrir. Entonces están las armas ahí. Y como dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea, para saciar, hermano, saciar tu alma,
No vas a combatir con armas carnales. ¿Por qué? Por ejemplo, ponele que tengas deseo de comprar algo. No vas a saciar tu alma por comprar alguna cosa material. Porque la misma palabra lo dice, que cuando estaba el Señor en el monte, cuando estaba la multitud, dice que lo recostó a todos. Y dice, coman, y dice que comieron hasta saciarse, hasta quedar saciado. Y lo único que puede saciar nuestra alma justamente es la presencia del Señor, porque todo lo otro es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice la palabra. Y dice también, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, pero la vanidad debilita tu mente. Muchas veces pensando en cosas que van a comprar, cosas que cuando tenga la plata ya está pensando, y eso te debilita. Está tu mente en las cosas naturales, y eso es lo que trae debilitamiento en la fe, opresión, carga. Y hoy vas a comprar una cosa, mañana vas a hacer otra, y te va a demandar el espíritu, y te va a demandar tu alma, porque no va a estar saciado y va a querer más, y más, y más, y más. Hoy resolves una cosa, mañana tenés otro problema, y pasado otro problema, porque son todas vanidades. Lo que tenés que saciar es tu alma, para que esté conforme, para que se fortalezca, y como dice la palabra, en 2 Timoteo 4, 8, dice que en todo y por todo estoy enseñado. No es 2 Timoteo, pero dice, en todo y por todo, en Filipenses 4:8, en todo y por todo estoy enseñado, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, cuando dice eso, está diciendo que él se conforma cualquiera sea su situación, lo dice el versículo anterior. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y cuando está en la presencia del Señor, lo demás no importa, porque nosotros tenemos que saciar el alma. Y por más que vos le pongas todos tus deseos, toda la vanidad que hay en tu mente, y lo puedas suplir, no te va a llenar el alma. Tu alma va a seguir vacía, va a seguir amargada, va a seguir con tormento, va a seguir con sufrimiento, va a seguir sin oración, va a seguir sin palabra. Sin mí nada podéis hacer, dice la palabra. Por eso tenemos que alimentar el alma. Por eso muchos, como dicen en 2 Tesalonicenses, están enfermos y debilitados. Y otros duermen, dice. Otros duermen totalmente dormida la mente. Enfermo y debilitado. Quiere decir que avanza el pecado y no podemos construir nuestra vida espiritual. Vemos que con los años van pasando 5 años, van pasando 10 años y no entendemos la palabra, con los mismos bloqueos mentales, no hay cambio, no hay servicio, no hay fortaleza, no hay oración, no hay cambio de vida, no hay testimonio. Entonces todo esto nos va enseñando la palabra, cómo se debilita el ser humano, hermano, cómo se debilita el Hijo de Dios, porque no está comiendo del pan de vida, estás débil espiritualmente y por lo tanto un alma débil está próxima a la muerte espiritual me refiero. La misma palabra lo dice, y lo dijo esto David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces habla de debilitamiento. Mientras calla uno del pecado, no consigue confesar el pecado, no pide perdón, no pide un corazón arrepentido, sino que se deleita en la vanidad de su mente, trae debilitamiento. Por eso muchos no pueden orar, hermano. Por eso hay opresión, hay sueño, hay desgano, hay desaliento, hay cansancio, hay desinterés por la palabra. Dice así la palabra de Dios. Salmo 69, 1 y 2 y 3. Salmo 69, 1, 2 y 3. Dice la palabra así: sálvame, Dios mío, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a los abismos de las aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Vemos acá la palabra, como le dice primeramente, en una situación delicada, en una situación de lucha, en una situación de desaliento, en una situación de desgano, como dice acá el salmista, dice, sálvame, oh Dios, sálvame. Y nuestra oración, me hacía entender el Señor, que siempre tiene que estar en dirección al Señor, dirigida al Señor. Muchas veces esperamos el salvataje del hombre o de las cosas del mundo, o que se resuelva una situación, pero no estamos esperando que venga de la mano de Dios la bendición. Por eso dice que el clamor siempre tiene que ser
al Señor. Dice, sálvame, dice, oh Dios. Nuestro Señor siempre es el que va a extender la mano cuando hay, hermano, un pedido a Dios. No esperemos del hombre, no nos apoyemos en el hombre, sino en el Señor para que abra puertas y para que resuelva nuestra situación. Y dice acá la palabra en el 2, estoy hundido en cieno profundo. Esto es como le decimos, cieno profundo, ¿cómo decir? Arena movediza, ¿no? Así, eso que te atrapa, dice acá, en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Atrapado, esto está diciendo. Estoy hundido. Y no podés. No podés salir, ¿por qué? Porque necesitas a otra persona. Necesitas de alguien. Entonces, estás solo y te movés y querés salir y no podés porque tu vida depende de alguien que te rescate, de otra persona. Y vemos que acá, como decía, he venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Me han anegado. Por más que intentás, con toda tu fuerza no podés salir. ¿Por qué? Porque ese cieno profundo, por más que te mueves, solamente quedás en el mismo lugar. Y así muchas veces luchamos con nuestra fuerza, pero no salimos, porque necesitamos la ayuda de otra persona. Y entonces ahí es cuando me dicen el 3, cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Los gritos de desesperación. Porque estás solo, está angustiada tu vida. Y vemos acá la palabra, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cuando tu vida, hermano, depende de otro, ¿cómo no vas a gritar? Y así clamamos muchas veces a nuestro Señor. Le pedimos, Señor, quiero salir de este pecado, quiero vencer, Señor, quiero ser libre de este sufrimiento, tormento, angustia. Y dependés que otros te escuchen, ¿no? En el sentido natural. Pero en el sentido espiritual dependemos que el Señor escuche nuestra oración. ¿Y qué oración escucha el Señor? ¿No escucha la oración del justo? ¿No están atentos sus oídos? ¿Y qué justo vamos a decir si nosotros no somos justos? Pero cuando confesamos nuestro pecado, nos ponemos a cuenta. Cuando le clamamos al Señor, reconocemos, esa oración está escuchando el Señor. Porque hay un corazón contrito, un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, un corazón que pide perdón, porque se está hundiendo, está debilitado, y así debemos reconocer, estoy hundido, estoy opresionado, estoy desalentado, estoy a punto de caer, como dijo el salmista, estoy a punto de ser muerto, o como vemos en el caso de Elías, basta ya, no quiero más, no puedo más con este camino, estoy desanimado, estoy desalentado, invierto mucho tiempo, no entiendo nada, no siento la presencia del Señor, y eso es lo que debe de reconocer de cada uno, porque viene el desaliento, viene el espíritu de muerte, viene la entrega, viene el abandono, y eso te hace prácticamente apartarte de la oportunidad de que sientas la presencia del Señor. Es verdad que la lucha y las pruebas son necesarias, porque el poder de Dios, ¿dónde opera? Opera en el sufrir, opera en el sufrir, opera en la cruz, muerte y resurrección. Cuando sentimos dolores, cuando muere el viejo hombre, cuando le pido perdón, entonces ahí es cuando me fortalezco con el hombre interior creado según Dios. Ahí opera el poder de la resurrección. En mi muerte carnal, en mi muerte de pecado, en confesar el pecado que tengo, desaliento, tristeza, amargura, espíritu de muerte, vacío espiritual, qué contaminaciones, miseria, enfermedades, destrucción de hogar. ¿Cuál será el problema de cada uno que los aqueja? Entonces, para todo esto, el remedio es el Señor. Y el remedio del Señor está en su palabra. Eso es nuestro antídoto. Proverbios 4 dice que es medicina. Medicina para el cuerpo, pero reflejando el alma. Nuestra alma, cuando está bien, hermano, va a curar toda mi dificultad, todo mi desaliento, toda mi opresión, toda mi carga. Te vas a sentir liviano, vas a entender la palabra, vas a estar contento, vas a estar alegre. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está con vos.
está con vos. Y dice acá la palabra, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Bueno, este cuadro cuando muestra el desmayo, el desaliento, cuando la espera es prolongada, porque han desfallecido, cuando quiere decir desfallecido, está diciendo, han desmayado, he desmayado, esperando a mi Dios, esperando la salvación, esperando que Dios me dé una mano. ¿Y cuántas veces se prolonga, hermano, ese tiempo? ¿Cuántos días, meses estás gritando en tu oración? ¿Cuánto tiempo estás haciendo un pedido? Y viene el desaliento, como dice la palabra, porque se prolonga. Esperanza que se demora, ¿qué es? ¿No es tormento de corazón? ¿No se debilitan? Y ahí nos muestran nuestros pecados, porque comenzamos primeramente a decir, sí, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero en un momento se cansa uno. Y cuando se cansa, después viene el debilitamiento, viene después el vacío, después del vacío viene el enojo y al final el abandono. ¿Pero qué te está mostrando ahí? ¿No es la esencia? Ahí es cuando tenemos que, Señor, pedirle desaliento, tristeza, opresiones, desgano. Estoy como Elías, Señor. Estoy, en este caso, como David, llamado, que no se escuchan, pero no es que no escucha al Señor. En esas manifestaciones quieres que vea tu pecado y que trabajes por el pecado. Como dice la palabra en Jeremías 4:3, hará campo y no sembréis entre espinos. Trabajá tu tierra, trabajá tu alma, labrá tu alma, hermano, para que seas limpio, para que no crezcan espinos, para que no crezca el pecado, y solamente por la palabra, límpiame más y más, ¿no dice el salmista? Límpiame más y más. Y así, hermano, por la palabra solamente limpiamos, porque nuestro pensamiento lleno de ¿qué? Suciedad, pensamiento vano, vanidades. ¿Qué estás pensando en comprar? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu pensamiento? Vanidades, no puede estar en la palabra. Vanidades. Y por supuesto que van a estar debilitados así. Por supuesto que no van a poder clamar. Por supuesto que no van a entender la palabra, porque el pecado no deja entrar. Al estar lleno de pecado, mi alma, no deja entrar la palabra de Dios. No deja entender la palabra de Dios. Porque tu mente no se puede mantener en la palabra. No pueden soportar la palabra del Señor. ¿Por qué no entender mi lenguaje? Dice. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? No puedes escuchar. Ahí está tu condición. Debilitamiento, desgano, desaliento, hermano. Porque no hay fortaleza, no hay consuelo por la palabra. Debilitado totalmente. Un pueblo debilitado, hermano. Un pueblo sin clamor. Un pueblo sin arrepentimiento, un pueblo con vanidades. Y pretendés así conocer el camino del Señor, pretendés experimentar el poder del Señor con vanidades en tu mente, pensando en cosas, hermanos, que no edifican el alma. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Y dice así la palabra en 2 de Samuel, vamos, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, dice así la palabra de Dios. (21:15). Segundo libro de Samuel, 21:15. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Vemos que esto también le pasó a David, el cansancio. Dice acá la palabra, volvieron los filisteos a hacer guerra otra vez contra Israel. Y las guerras son frecuentes. Job mismo dice que es como tropa de relevo. Así también es la guerra contra Amalek, de generación en generación. Constantemente. Es verdad que nos da un pequeño descanso en cada victoria, pero vemos como combate constantemente para traer ¿qué? Desaliento, debilitamiento. Y vemos como dice, descendió David con sus siervos y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos. Y vemos lejos, escuchen, de huir, uno tiene que entrar en el combate.
He peleado la buena batalla, dijo Pablo. He guardado la fe. Entonces nos muestra ahí, hermano, que uno no tiene que huir, sino que tienen que enfrentar al enemigo, como habíamos mostrado la semana pasada. David no huyó del gigante Goliat, sino que entró en la batalla. Y así también, hermano, cuando se presenta ese gigante, es imposible de abandonar tu pecado. Tenés que entrar ¿a dónde? En la batalla. En la batalla. Ahí tenés que pelear, tenés que combatir contra los pensamientos vanos. Porque Satanás quiere robar nuestra bendición. Satanás quiere destruir, hermano. Satanás te quiere apartar de la comunión, te quiere apartar del servicio, te quiere apartar de la oración, te quiere apartar del entendimiento de la palabra. Por eso dice, descendió David y sus siervos y pelearon contra los filisteos. ¿Peleás realmente? ¿O hace cuánto que no peleás? ¿Peleás, combatís o te entregás a los placeres? ¿Te entregás a los enemigos? Como en Ezequiel 16. Dice que las mujeres cuando vieron al enemigo, al pueblo extranjero, decían que lo veían como príncipes. Y dice, se enamoraron de esos príncipes y se prostituyeron las hermanas, a Ola y a Oliva. Vemos que muchas veces tal vez es deleitoso el pecado. Y en lugar de combatir, te entregás en tus pensamientos vanos. Entonces, ya empezás a abandonar la oración, empezás, como digo, algunos pecan deliberadamente y no les importa, delante de cualquiera. Es bien carnal, no les importa que digan, no les importa que opinen, y otros pecan a escondidas. El mismo pecado, la misma manifestación, pero a escondidas. Yo le digo siempre a los jóvenes acá, algunos son más atrevidos y están con el celular delante tuyo todo el día. O sea, para el mal uso, digo. Y otros se esconden en las piezas y atrás de la puertita están. Es el mismo pecado, la misma manifestación, con diferentes maneras. Pero es el pecado en sí. Y eso tenemos que matar cuando ya nos domina el pecado. Yo siempre enseño, no digo que dejen de usar el celular para cosas importantes, pero el tema es cuando te domina. Parece que tenés que alimentar, que hay una necesidad de ver videos, de estar actualizado, de estar en las redes sociales, y eso es lo que lo vacía espiritualmente. Se van debilitando espiritualmente porque permiten esa contaminación. Y contra eso se hay que combatir, como dice, acá combatió David contra los filisteos. Y así uno tiene que combatir en el pensamiento contra Satanás. La carne lucha contra el espíritu, para que no haga lo que quisiere. Es un combate, hermano, cuerpo a cuerpo, constantemente, hermano. Y Satanás te quiere destruir. Te debilita, hermano, te debilita. No tenés fuerza de oración. No tenés fuerza para escuchar la palabra, no tenés entendimiento, tenés un desánimo bárbaro. Entonces, ¿cómo vas a combatir? ¿Cómo pensás que te vas a aferrar al camino del Señor? Cuando estás debilitado, prácticamente perdiste la fuerza y estás entregado, como en el caso de Elías. Pero a Elías, ¿qué le dijo el profeta? O el ángel, ¿cómo dice? Come, come, come. Y eso es lo que tenemos que comer. La misma presencia del Señor, el pan de vida para quedar saciado, para fortalecernos, para levantarnos, para pelear, para seguir el camino, porque si no, tiene un final trágico, hermano, tiene un final hasta ahí. Intenté, siempre decimos, peleé, fui a la iglesia y después empezás con el tiempo, primeramente no le echás la culpa a nadie, primeramente decís es mi pecado, pero con el tiempo razonás, con el tiempo seguís pensando en eso y terminás echando la culpa a los pastores, al lugar, a los hermanos, a la doctrina, a cualquier cosa, menos uno es el culpable. Y la realidad es que el Señor nos da la palabra para que nos alimentemos, para que tengamos discernimiento y para que nos fortalezcamos en la fe, en la palabra. Y dice así la palabra de Dios, 21:16. Y ahí ve Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Trató de matar
a David. Vemos que primeramente dice Isbebenot, en un gigante, dice, descendiente de los gigantes. Y así es gigante el enemigo para vencer. Para nosotros gigante, a nuestra vista es gigante. Y dice, tenía una espada nueva. Y yo entendía acá una espada nueva, los mismos pecados, pero con diferentes estrategias, diferentes modos, porque las manifestaciones son las mismas: desaliento, tristeza, incredulidad, opresión, carga, maneras propias, amor al confort, amor a lo que fuere, vanidad en lo que fuere, pero con distintas estrategias. Y entonces entra por el lado del engaño. Entra ese gigante, tenía una espada nueva y trató de matar a David. Y ahí es cuando tenés que considerar qué gigante está entrando, cómo está avanzando el pecado, porque te va a tratar y no va a tener piedad de vos, va a tratar de matarte. Te va a hacer abandonar el camino. Hoy estás sentado y vamos a decir, ¿cuántas veces me vino eso? ¿Cuántas veces decía y después vuelvo otra vez? Algunos no volvieron más. Otros se apartan para siempre. No sabemos qué nos depara el destino. El Señor es grande en misericordia. Algunos pueden volver al tiempo y algunos no vuelven más. Por eso tenemos que clamar, porque no va a tener piedad, compasión el enemigo de tu vida. Por eso es importante, cuando hay desánimo, hay desaliento. Y vos fijate que hay desánimo y desaliento, y muchas veces no son cosas que ameritan que estemos así. Porque a veces también el creyente se encapricha y quiere conseguir las vanidades. Y si no consigue las vanidades, ¿qué pasa? Quiere abandonar. No es así. Estamos sufriendo. No es así. De todo nos tenemos que arrepentir. No es así. A ver, yo diría, ¿no? Algo grave es la muerte de un ser querido. Como en el caso, bueno, hoy falleció mi abuela. Y algo grave es una enfermedad incurable, como la tiene mi tía. Esas son cosas graves, hermano. Después las vanidades que queremos y que no tenemos y que nos enojamos con Dios, son vanidades que no te van a servir, porque vos le estás exigiendo al Señor y el Señor te está diciendo, limpiate de las vanidades, porque no te van a alimentar el alma. Solamente te pide tu espíritu, tus deseos, para apartarte más de Dios. Y después vas a pedir otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Como un hijo caprichoso, te va a pedir cualquier cosa. Cuando vas al kiosco estás haciendo una compra vos, o en el almacén te va a pedir cualquier cosa, pero que no le sirven, porque ¿qué te pide primero? Los dulces, los caramelos. ¿Qué te trae? Te pican las muelas, te pican los dientes, perjuicio solamente. Y así las vanidades siempre nos van a traer perjuicio. Pero justificamos, me falta. Mientras tengas sustento y abrigo, hermano, contento. Mientras tengas salud, contento. Después lo otro es recuperable, hermano. Lo otro te puede bendecir, pero según Dios. Que no pidamos para nuestros propios deseos solamente, para alimentar nuestra vanidad, para alimentar nuestro pecado, sino que alimentemos el espíritu. Porque después reclamamos al Señor. No entiendo la palabra. Está vacía mi mente. No tengo ninguna palabra, ¿qué puedo predicar? Toda la semana viene alimento. O sea, ese alimento que te viene, ¿no te alimenta para después crear tu propio alimento? Y ahí ya te das cuenta, hermano, en qué posición estás. Si no tenés palabras, porque toda la semana no comiste. Una palabra te tiene que tocar, toda la semana no comiste. Entonces estás desesperado, no tiene sentido la palabra. A ver, ¿qué puedo dar? Y tenés duda, y puedo dar esto. Y no te está hablando Dios, no te habló Dios en la semana, no te habló el Señor, no te apuntó a algún tipo de pecado, no te apuntó la palabra que debías dar en la semana. Y ahí te das cuenta de la condición, falta de comunión. Falta de comunión. Estás escuchando solamente la voz del enemigo. Pero para el enemigo tenés palabra. O sea, para hablar pavada, para hablar las vanidades, siempre hay prédica y todo el día. Las 24 horas de eso predicás, pero no predicás del Cristo. No predicás la palabra. No hay revelación, no hay conocimiento, no hay visión, no hay servicio. Y eso trae desaliento. Porque no ves el cambio, no tenés alegría, tampoco los frutos espirituales. ¿Cómo se van a formar? No hay gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Pero si no hay gozo,
¿Cómo va a estar fuerte el Hijo de Dios? ¿Cómo se va a mantener en el camino si hay raíz de amargura solamente? Si hay vacío espiritual, te destruye el enemigo la mente, hermano. Te debilita la fe, te debilita y no puede haber cambio de vida si no alimentás tu espíritu. No podés combatir contra Satanás en tu mente, no podés dominar tus pensamientos si no hay alimentación de la palabra, porque va a entrar solamente Satanás y la palabra del Señor no entra. Dice así la palabra también, Jueces 8:4, acá nos va a hablar un poquito de Gedeón. Gedeón dice que estaba persiguiendo a los reyes de Madián, en este caso Seba y Salmuna, y lo tenía que perseguir y lo tenía que atrapar, ¿no? Y dice en el 8:4, y Gedeón vino al Jordán y pasó él y 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo, cansados, más todavía persiguiendo. Vemos cómo nos señala la palabra, persiguiendo. Es verdad, la manifestación va a estar, pero tenés que perseguir. Y nos perseguimos mediante la humillación, mediante la cruz, hasta atraparlo, y como hizo Gedeón, los atrapó y los mató. Tiene que llegar a la muerte, ese deseo con el que estás combatiendo, ese deseo que te quiere arrastrar a deleitarte en el pecado, al sumergirte en tus maneras. Eso tiene que morir, porque eso es lo que te debilita, hermano. La otra vez lo nombraba en la prédica, Karina, yo me alegré con lo que me decía. A la casa de Jehová iremos. No hay alegría, hay obligación, hay opresión, hay raíz de amargura. El coro ese que canta, ¿no puede estar triste? Un corazón que alaba a Cristo. No se cumple, hermano. Es un velorio muchas veces la iglesia, cuando debería ser una fiesta la presencia del Señor. Y ahí vemos la condición en que estamos. Nos alegramos en un video en YouTube, nos alegramos cuando vemos la televisión, nos alegramos con las vanidades de la vida, hay carcajadas de acá para allá. Pero en la iglesia entran y cambian automáticamente, transforman la cara, automáticamente se transforma el estado de ánimo, porque es una obligación, es duro, porque ahí estás tratando con la carne, y la carnalidad se revela, y la carnalidad atestigua en tu rostro raíz de amargura, desgano, desaliento, desacuerdo. Te cuesta, porque estamos acostumbrados a la pasada manera de vivir. Y dice, despojate, dice, humillate, dice, someté la carne, pedí perdón, confesá tu incredulidad, que es así, reconoce tu estado espiritual, porque eso te trae desgano. Y dice así la palabra, Salmo 23:4. Salmo 23:4 dice algo parecido. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vemos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y digo, cuando se manifiesta el espíritu de muerte, muerte puede ser espiritual, puede ser natural. Pero cuando estamos desanimados, no tenemos sentido de vida. No hay sentido, no hay fuerza. Uno desea hasta la muerte. Desea hasta la muerte, ¿no? Cuando uno está desanimado no tiene motivación por nada, no quiere hacer nada. Se entrega, en el caso de Elías, se tiró, dice. ¿Y cuántas veces nos entregamos en nuestro desaliento a la cama? Uno se tira y empieza a pensar, triste, vacío, no hay sentido de nada, tu mente divaga, tu mente se va, pensando en el fracaso, pensando en la derrota, pensando en la angustia y deseando aún hasta la muerte. Así está nuestra alma debilitada, cuando está débil, cuando está desanimada. Y como dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que te levanta? ¿No te levanta otra vez escuchar la palabra? ¿No te convence de pecado? ¿No te muestra matar? ¿No te dice perseguilo?
como en el caso de Gedeón. No te dice combatí, como en el caso de David. Cansados estaban también. Se manifestó el pecado, pero no se quedaron con ese desaliento, con ese debilitamiento, sino que alimentaron su espíritu. Fueron y combatieron, y así también tenemos que luchar en nuestra mente contra esos pensamientos. En esto pensad, dice el Señor. Todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, eso que tome tu vida. Entonces ahí es cuando, Señor, perdóname, porque no quiero escuchar la palabra y cuesta, porque ves todo. Cuando desplegás en YouTube las prédicas que están, en este caso de la sierva, desplegás tal vez una, y alrededor todas las tentaciones, todos los cuadros ahí, las fotitos, video de esto, video de esto, video de esto, video de lo que te gusta, te ofrece Satanás. Agarró un gato con la mano y le pasó esto. Y va, ¿qué le pasó? Entra. Después robó 45 millones de dólares en Tanzania. A ver, ponemos. Después documental. Se descubrió una nueva estrella cerca de nuestra galaxia. Y ahí. Y después a lo último, cuando ya no damos más de la opresión del sueño, bueno, voy a poner la prédica, así duermo tranquilo. Así hace, o así hacemos. Esa es la condición del ser humano. Vamos a escuchar con atención los videos y vamos a estar despertando, haciendo fuerza, pero cuando vemos todo, y bueno, ya está. Viste, ya te sentí bien cargado, presionado, con sueño, ponemos la prédica. Y la prédica la escuchás 2 minutos, te quedas. ¿O no es así? Es así. Es así. Por eso uno se debilita. Y dice así la palabra. También en 2 de Timoteo 4:16. 2 de Timoteo 4:16. Dice así la palabra: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Todos me desampararon. Vemos acá la palabra. Este espíritu que estoy apuntando acá es el de soledad, cuando uno se siente angustiado, cuando se siente solo. En nuestros pecados nos sentimos así, la manifestación. A veces no buscamos la manifestación, pero es verdad que en la prueba, en la lucha, te sentís solo. Y como dice Pablo, nadie estuvo a mi lado, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Es el momento de vos y el Señor. El Señor te muestra, te van a desamparar, te van a abandonar los que son amigos, parientes, no hay nada afecto en que te apoyes. Vos y el Señor, porque se manifiesta la soledad, se manifiesta la angustia, se manifiesta la incomprensión, decir, ¿para qué tengo esta familia? Esta familia, y decimos otras palabras, irreproducible. Nos amargamos, nos angustiamos, sentimos la incomprensión, que nadie está a nuestro lado, que nadie nos escuche. Por eso dice, tal vez uno está orando bien, dice, pero no le sea tomado en cuenta, no quita que la otra parte está orando mal, que va a tener también su merecido. Pero dice en el 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que fuese cumplida por mí la predicación. Y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Vemos, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Quién te da fuerza? El Señor. ¿Qué utiliza el Señor? La palabra. Es lo que te da esperanza, lo que fortalece, lo que te da convicción de pecado, lo que te da arrepentimiento, y por lo tanto, cuando hay arrepentimiento se debilita el viejo hombre. ¿Quién va creciendo? El nuevo hombre creado según Dios. El hombre interior se va fortaleciendo, va tomando vida, va recobrando fuerza. Dice, para que fuese cumplida la predicación. Y la predicación habla de tu trabajo, de tu responsabilidad, de tu ministerio, el conocimiento que te da el Señor para predicar. Tanto sea amigo o familiar en la persona que se presente. Todos tenemos una responsabilidad, un cargo, un trabajo, una labor en esta vida. Y el Señor nos encarga. Pablo a Timoteo le decía, te encarezco que predique, dice, con toda paciencia,
y doctrina. Te encarezco delante del Señor. Te encargo, te está diciendo. Predica la palabra. También dice en otro versículo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ese obra de evangelista está diciendo, predica la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo trajo el evangelio. Y nosotros tenemos que hablar lo que escuchamos, damos por gracia, lo que recibimos por gracia. Por eso dice, haz obra de evangelista, no de la ley, en ese caso le decía, predicar la palabra de Jesucristo, no prediqué la ley, eso es doctrinalmente, pero vemos así, que nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la palabra, de cumplir el ministerio, nos encarga la palabra del Señor, nos encarga la palabra del Señor, para que no enterremos, para que no se pudra la semilla que nos da debajo de los terrones. Y dice así la palabra, pero el Señor me dio fuerza para que fuese cumplida la predicación por mí. Así fui librado de la boca del león. O sea, ese espíritu de desánimo, ese espíritu de muerte, solamente quien te libra, el Señor. Y usa la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, dice, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta el partín del alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los intentos o las intenciones del corazón, pensamiento, es lo mismo. Discierne todos los pecados. Entonces, ¿tiene poder? Es viva, dice. Tiene poder y es eficaz. Es el antídoto para destruir ese desaliento, esa nueva arma, esa nueva estrategia. En este caso estoy hablando de desánimo. Muchos están desanimados, otros abandonan, otros duermen, otros andan a pena. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, superar todo. En ese caso, Pablo tenía una necesidad material. Epafrodito le llevó su necesidad y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice, tanto para tener abundancia, tanto para padecer necesidad. Estoy preparado, dice. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da fuerza. En este caso la necesidad, como decía ahí, pero cualquier tipo de dificultad, por eso dice todo, incluye todo, toda o cualquier tipo de manifestación, porque Cristo nos da fuerza para vencer distintas dificultades, distintas manifestaciones. No hay excusa, tener las herramientas, que no las quiera utilizar es otra cosa, que no la quiera escuchar al consejo del Señor es otra cosa, que no quieras orar, que no quieras arrepentirte es otra cosa. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice la palabra, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Cuando dice fortaleceos, te está diciendo fe en la palabra de Cristo, confianza en la palabra de Cristo. Por eso dice, fortaleceos en el Señor Jesucristo, y en el poder de su fuerza. Entonces, a ver, fe en la palabra de Cristo significa que te va a fortalecer, o sea, te va a dar gozo, te va a dar descanso, te va a dar la paz interior que necesitas. Porque cuando hay turbación es porque está debilitada esa vida de Cristo. Cuando estás y tenés paz y tenés tranquilidad es porque está fortalecida la vida de Cristo, porque descansás ¿en qué? En la fe en Jesucristo. Sabiendo que va a cumplir, sentí la presencia y te da esa paz interior, ese descanso, y eso quiere decir que estás fortalecido. Pero cuando está todo eso de la opresión, de la carga, son los síntomas del debilitamiento. Cuando le dice acá, estaba sonando el teléfono, dice, ya pasó,
Dice así la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vuelvo a explicar esto, ¿no? Porque cuando nos da el descanso, está fortaleciendo nuestra vida interior. Cuando sentimos el debilitamiento, vuelve la opresión, la carga y perdemos la fe en la palabra. Uno va a tomar fuerza por la palabra, por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra dice, estás débil, estás desanimado, querés abandonar el camino. Hay mucho rencor, mucho enojo, mucho desacuerdo, va avanzando el pecado y eso es peligroso cuando ya jugás con la misericordia del Señor. Por eso uno se tiene que fortalecer mediante la palabra, fortalecer esa fe, esperar del Señor para que se cumpla la promesa, para que no se prolongue, hermano, para que eso no traiga desánimo, para que no haya un desmayo. Muchas veces decimos, bueno, hay una esperanza que se demora y me trae tormento, pero a veces son mezquindades de pecados, por la cual nunca se puede cumplir una promesa. Y van pasando los años, y va esperando, y no hay un cambio, no hay un crecimiento espiritual, entonces es imposible así. Dice la palabra también, en 2 Timoteo 4:7, 2 Timoteo 4:7 y 8, dice así la palabra. Segunda de Timoteo 4:7 y 8. Dice así la palabra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos, he peleado. Entonces, entrar en la batalla, como estamos diciendo. Entrar en la batalla, y como dice, he peleado la buena batalla. Y dice, he guardado la fe. Lo que está diciendo, hermano, según la palabra, está diciendo esto, he dependido. He peleado, pero ¿cómo peleamos? Según la regla, ¿no? ¿Y la regla cuál es? Es humillación, es despojarse del pecado, es confesar, es un corazón arrepentido. Entonces, de esa manera combatís, porque te está despojando, está muriendo la vieja esencia, se está crucificando la vieja esencia, y lo que resucita la nueva. Entonces, te fortaleces ahí. Entonces, ahí estás peleando la batalla. Cuando no hay confesión de pecado, no hay un corazón arrepentido, te estás entregando en los brazos de tu amante, Satanás. Satanás. Por eso hay que confesar el pecado. Y esa es la regla, batallar con limpieza de alma. Pedir perdón, confesar, esa es la manera de pelear. Y como dice, he guardado la fe. ¿Qué te está diciendo? He guardado, he cumplido todo. He dependido de la fe en Jesucristo. Y cuando te dice, he dependido de la fe en Jesucristo, ¿sabes lo que está diciendo? Está diciendo acá, he esperado que el Señor me bendiga, que el Señor me dé la liberación, que el Señor me dé el premio, que el Señor me dé la recompensa. No lo he hecho a mi manera, no lo he hecho con razonamiento, no lo he hecho con esfuerzo propio, con habilidades humanas, cuando dice en Salmo 141, creo que dice 5, que no se complace de la agilidad del hombre el Señor. ¿Cuántas veces lo queremos conseguir con métodos a nuestra manera? Pero el deseo sigue pidiendo. El tormento no va muriendo y ahí te das cuenta, hiciste a tu manera. Porque cuando lo haces con Dios, dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Los deseos que te da el Señor, los antojos de tu corazón, como dice, te los cumples y te los cumple el Señor, es con paz, es con descanso. Y ahí nos damos cuenta, hermano, si está turbada nuestra mente, si ya no hay fuerza de oración, no hay fuerza de clamor, no avanzás en el conocimiento, tu ministerio no se cumple, o apenas estás agarrado de un hilo para justificarte, ya es grave tu condición. Dice así la palabra 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, dice. No solo a mí, sino a los que aman su venida. Me dará. Entonces, cuando se pelea la batalla, cuando se corre la carrera, cuando se cumple con los requisitos, la regla
que dice el Señor, humillación, va a venir la victoria. Y cuando viene la victoria, hay un premio. Y el premio es nuestro gozo. El premio es la paz. El premio, hermano, son ministerios. El premio, hermano, es la profundidad de la palabra que te da el conocimiento. Entonces esto te da estabilidad, te da seguridad, esto te hace crecer espiritualmente, esto te estabiliza en el camino y como dice, quiero mi premio. ¿Y el premio quién te lo da? El Señor. De la mano del Señor recibimos el premio, pero solo los que pelean, solo los que cumplen con la regla humillación. Uno que no se humilla, que no hace según la regla de la palabra, no puede recibir recompensa. No esperen, hermano, cambios mágicos, porque la palabra lo dice así en Mateo 25, 20 y 21. Lo voy a leer y le doy la explicación. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, dice, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vemos acá la parábola de los talentos y como lo entendemos por salvación, simplemente doy esta figura, esta explicación. Cuando dice enterró el talento, la tierra habla de pecado. El Señor nos da el talento, el conocimiento de la palabra para multiplicarlo, para predicar el Evangelio a otras personas. Esa es nuestra responsabilidad, haz obra de evangelista. Predica la palabra de Jesucristo para libertar a otras almas. Y como dice acá, multiplicó. Y dice, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y entra el gozo de tu Señor. ¿Cuál es nuestra recompensa? El gozo. Otra vez recobramos ánimo. Un alma que está gozosa no va a estar desalentada nunca. Un alma que está alegre, está contenta, está saciada con el Señor, nunca va a estar desanimada. Y por último, Isaías 55, 2 dice, ¿por qué gastáis vuestro trabajo, vuestro dinero? Repite 2 veces simplemente, en lo que nos sacia. ¿Por qué las vanidades? ¿Por qué el tiempo perdido en algo que no te edifica espiritualmente? Solamente que te vacía, tomás fuerza cada culto y cuando volvés otra vez volvés desanimado porque estás entregando tu tiempo a la vanidad. Por eso, hermano, pidamos perdón de esto. Si queremos recobrar fuerza, si no queremos mantener el camino, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Amén. Que el Señor lo bendiga.